Claro, porque lo que estamos viendo es show mediático. Sí. Lo que estamos viendo Contenido. gente que lo que quiere es contenido, gente que lo que quiere view, gente que lo que quiere es sonar, Fama. fama. Ahora yo me pregunto, ¿dónde están esos pastores? ¿Dónde están esos pastores de este tipo de personas, hermano, que no le aportan nada al evangelio? Nada. ¿A dónde están los pastores? ¿A dónde están los pastores de este grupo de charlatanes y sinvergüenza? ¿A dónde están? Ellos lo tienen, Darwin. Lo que pasa es que esas personas no les gusta que nadie lo gobierne. Se gobiernan ellos. ¿Me doy a entender? Y salen así, sin dirección y sin autorización de sus pastores. ¿Qué tú crees? ¿Que todo el que hace contenido, todo el que hace un sinnúmero de cosas, tú crees que tienen pastores? ¿Tú crees que todo el que hace contenido, que pone una cámara al frente de él, son gente cristiana? Son gente que están llamados a hacer eso. El que está llamado por Dios no hace esas cosas. A mí misma me da vergüenza ajena cómo tú ves personas que se prestan a burlarse, a cualquierizar el evangelio. Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué placer, qué honor saludarte por esta vía, tu hermano Darwin Arias. Y hoy tenemos una palabra que yo sé que será de gran bendición. Y si esa silla usted no ve una persona, en breve se estará sentando mi esposa Eugenia Almanza. Siéntate, por favor. Dios te bendiga, profeta del Señor, aleluya. Dios bendiga ese remanente, su hermana y amiga Eugenia Almanza de Arias. Aleluya, somos la visión del remanente y en este momento estaremos hablando sobre la reforma espiritual. La reforma espiritual. Ministro, ¿y qué es la reforma espiritual? ¿Sabe qué? Hablar de reforma significa acción y efecto de reformar o reformarse, aquello que se promete proyectar, ejecutar como innovación o mejora de algo. Wow. Es decir, que una reforma viene para mejorar algo. Es para mejorar algo, no es para que algo disminuya, sino para que mejore. Entonces, ¿por qué necesitamos una reforma espiritual? Porque si bien hiciere, nosotros estamos viendo tantas cosas como que no proceden del evangelio real. No proceden de ese evangelio del cual uno tiene muchos años escuchando. ¿Por qué? Porque vemos como personas se toman el atrevimiento, incluso sin ni siquiera buscar a Dios, incluso sin ni siquiera tener un cargo acreditado por Dios y por los hombres que están en la tierra, que Dios usa como pastores, así para ungirlo para una función, y estamos viendo cómo la gente sale pavorido, caminando así, sin una dirección. Por eso es un peligro. Claro. Es un peligro porque cuando tú no sales cuando tú sales sin una dirección, es un peligro muy grave. Claro, claro. Entonces, la necesidad de una reforma es porque si nosotros vemos esta decadencia que hay hoy en día, donde nadie se preocupa por restablecer el orden, nosotros que queremos y amamos lo que es una vida santa, una vida agradable a Dios, necesitamos, aleluya, de que haya una reforma. Si nosotros hablamos acerca de la reforma que hubo hace muchos años, Martín Lutero, sí, el cual fue un reformador, aleluya, junto también a un señor llamado Juan Calvino, fueron unos reformadores. Cuando la Iglesia Católica
estaba haciendo ciertas cosas o que tenía, como podemos decir, secuestrada la palabra de Dios, y al tener la palabra secuestrada no había una verdad, hasta que estos hombres decidieron levantarse para establecer una reforma. Así es. Ahí es que se habla Sí. de la tesis de Martín Lutero, así sucesivamente. Pero para este tiempo me llama demasiado la atención, sierva de Dios. ¿Qué me te llama mucho. la atención? Cuenta. Y es cómo la gente toma lo espiritual o cómo quiere poner el evangelio como de una forma de chelcha o una forma de relajo, o como si el evangelio no tuviera un peso. Vemos gente burladores, vemos sí. gente haciendo tales cosas que no son del agrado de Dios. No representan el evangelio. No representan el evangelio, y por eso es que a mí me ha llamado, a mí me ha tocado mucho el ver la sinvergüenza que se está moviendo hoy en día. Y por eso necesitamos, aleluya, una reforma, algo que acredite, que el que se levante a hablar de parte de Dios tenga un crédito para poder hablarlo. Evidencia. Claro, porque lo que estamos viendo es show mediático. Sí. Lo que estamos viendo, gente Contenido. que lo que quiere es contenido, gente que lo que quiere es view, gente que lo que quiere es sonar, Fama. fama. Ahora yo me pregunto, ¿dónde están esos pastores? ¿Dónde están esos pastores de este tipo de personas, hermano, que no le aportan nada al evangelio? Nada. ¿A dónde están los pastores? ¿A dónde están los pastores de este grupo de charlatanes y sinvergüenza? ¿A dónde están? Ellos lo tienen, Darwin. Lo que pasa es que esas personas no les gusta que nadie lo gobierne. Se gobiernan ellos. Me doy a entender. Y salen así, sin dirección y sin autorización de sus pastores. ¿Qué tú crees? Que todo el que hace contenido, todo el que hace un sinnúmero de cosas, ¿tú crees que tienen pastores? ¿Tú crees que todo el que hace contenido, que pone una cámara al frente de él, son gente cristiana? Son gente que están llamados a hacer eso. El que está llamado por Dios no hace esas cosas. A mí misma me da vergüenza ajena cómo tú ves personas que se prestan a burlarse, a cualquierizar el evangelio. Y eso no es así. La Biblia dice que el evangelio es nueva de salvación. Cuando alguien habla de parte de Dios, edifica la vida, Claro. cambia la vida, transforma la vida. Claro. Pero si una gente se dice hablar de Dios, sé de Dios, y cuando habla, lo que habla es para golpear a la gente, para acusar, para ofender. No, el Señor no es así. El Señor llama para restaurar, como dice Isaías. Claro. Isaías 60, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me he enviado a predicar nuevas, a libertar a los cautivos. ¿Y usted cree que todo aquel que está haciendo contenido, que ha cualquierizado el evangelio, cuánta gente ha restaurado? No, lo que ha traído es confusión. Porque Burla. hay gente que no son cristianos, pero son temerosos de Dios. Temen hasta hablar del nombre de Dios. Esto lo que puede ser alejar a un grupo de Sí. personas que quieren entrar al evangelio. Sí, Entonces, mira, hay algo que me llama la atención en Isaías capítulo 5, verso 20 en adelante. sí. Dice de la siguiente manera en el nombre de Jesús, dice, Amén. hay de los que a lo malo dicen bueno. Entonces estamos viviendo en un tiempo donde la gente le está diciendo a lo malo bueno. Escúcheme por favor. Y a lo bueno malo. Sí, Y que hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz. sí, Que ponen los amargos por dulce y lo dulce por amargo. muy fuerte. Es decir, es una desviación lo que hay hoy en día. Es una desviación completamente de lo que tiene que ver el Evangelio de Dios. Es decir, hay un alejamiento tan fuerte que hay, que esto trae una división, y por eso es que necesitamos una reforma.
una reforma espiritual. Yo soy de lo que creo, o soy de la que creo, que nosotros como hijos de Dios, como portadores de la gloria del Señor, nosotros estamos llamados para ser transformados y transformar a otros. Amén. Hay gente que están tan alejados de Dios que lo que hacen es que la gente se aleje. Sí. Cuando tú estás alejado de Dios, Mira, la gente no va, no acuden a este Dios. verso bíblico es demasiado poderoso Sí. para lo que estamos viviendo. Muy fuerte. Ay de lo que a lo malo dicen bueno. ¿Tú sabes cuánta gente creen que lo que están haciendo mucha gente por ahí es bueno? Y el que se levanta entonces como una palabra como la que estamos hablando, nos llaman a nosotros Loco. religiosos, Sí. que quizá esto, que... No, hermano, es lo que dice la palabra. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz. Que ponen lo dulce por amargo. Oiga, lo dulce por amargo. Hay de los sabios en su propio ojo. Aquí hay mucha gente sabia en su propio ojo. Que no escuchan a nadie. Que son sabios en su propia opinión, Sí. como dice el proverbio. Dice, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Oiga Ay, esto. Padre Santo. Por eso necesitamos una reforma. Porque al justo le están quitando el derecho. Sí. Y se le está dando a gente que no tienen que ver nada con el Evangelio. No Que practican la entraron al Evangelio fue porque vieron una brecha Sí. para ellos poder lucrarse Y de ahí la es. inocencia de un mucho. pueblo. Santo. Aleluya. Dios mío, Padre. La reforma, acción y efecto de reformar o reformarse, aquello que se propone proyectar o ejecutar como innovación o mejora de algo. Dios mío, Padre. el Evangelio es una mejora de algo, no un atraso. No. Entonces nosotros no podemos Santo. estar celebrando la sinvergüenza de personas que lo que están alejando, en vez de atraer a personas al reino de Dios, lo están alejando. ¿Por qué? Porque la gente lo que dice, pero para yo estar matándome como se está matando esa gente, yo prefiero no entrar No. a ese evangelio. Yo prefiero no entrar. Hay gente que han dicho, no, pero esto está, pero ellos están más peor que yo y no quiero entrar. Entonces, Y por- dice la Biblia que los perdidos son como la arena del mar. Ustedes saben que un ciego no guía a otro ciego. Hay gente que están tan ciegos que dependen de oración de otro, de ministración de otro, de que le lean hasta la Biblia y pidiendo oración. Yo quiero que tú ores por mí, pero no oran. Quieren que depender de tus oraciones, pero no saben cómo está el estado espiritual de esa persona. Porque hay gente que están desconectados de Dios y entonces le piden oración a gente que están desconectados de Dios, que ni siquiera oran, ni siquiera están aferrados a Dios. Y por eso es que cada día más, en vez de mejorar, empeoran, Darwin. Mira algo de la reforma, porque queremos detallar muy bien este mensaje. Sí, Se la reforma puede espiritual. considerar que es una reforma. Dice así, no se presenta como un cambio radical Santo. y acelerado, sino como una transformación gradual. Es decir, es una transformación gradual. Hay cosas que gradualmente hay que ir quitándolas. Todo lo que no es de Dios, quitarlo. No es radical, no es de que no, gradualmente. Hacerle entender a la gente que se puede, dice, aceleración, sino como una transformación gradualmente de un sistema estructurado, institucionado, etcétera, etcétera. Yo quiero introducir este mensaje. La reforma protestante fue un movimiento religioso que tuvo su inicio en Alemania. Eso Wow. de lo que hablaba acerca de Martín Lutero y de Juan Calvino. De Juan Calvino. Cuando nosotros vemos textos bíblicos como lo que dice
Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3, dice de la siguiente manera: porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y Dios apartarán la verdad del oír y se volverán a fábula. Ay, Dios mío. ¿Por Padre. qué necesitamos una reforma? Eso sí hay ahora mismo. Porque eso es lo que estamos viviendo Ay, hoy ay, en día. ¿Por qué necesitamos una reforma? Porque Juan, primera epístola de según San Juan, capítulo 2, verso 19 en adelante, dice de la siguiente manera: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Es decir, mire, ¿por qué necesitamos una reforma? todo lo que están son y lo que son están. Sí, ¿y por qué necesitamos aclarar esto de la reforma? Dios mío. Porque hay gente que salieron de nosotros, pero salieron para que se cumpla que no eran de nosotros. Ay, Entonces Dios este grupo de mío. personas es el que le está haciendo el daño al evangelio. Este grupo de personas, de charlatanes, de sinvergüenza, es que le está haciendo el daño al evangelio. Yo siento Dios mío, un deja deseo de de correr. seguir a gente que no representan el evangelio, Dios mío. Aleluya. Padre. Dice, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Ay, ay, ay. Y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Dios Hay mío. gente que quieren meter una mentira para que la gente la acepte como una verdad, cuando no es así. disfrazada. Necesitamos reforma espiritual. Hay mentiras que vienen disfrazadas de verdad. Necesitamos reforma espiritual. Aleluya, gloria a Dios. Disfrazada. Ay, Padre. Disfrazada. Y era lo que tú leías al inicio. Hablaste sobre maestros. Eso es lo que más hay ahora. Hay maestros que no escuchan a nadie. No, Que lo que tú dices, ya lo que tú predicas, porque, por ejemplo, cuando tú eres un predicador cristocéntrico, no, eso no fluye. tú Eso eres no. un... Eso no, es muy esa básico. habla de No, Cristo. es que es muy básico. No, es que tú no tienes profundidad, ni código, ni ciencia. Para la ni gente es muy misterio. básico. Oye, y es el mensaje real, el mensaje cristocéntrico. Claro. Porque la gente lo que quieren oír... Es le el mueva mensaje la que te carne. lleva a Dios. Sí. No, porque la gente lo que quiere es que le muevan la carne. La gente quiere escuchar capricho. Sensacionalistas Sí, son. quiere emocionalista también. Eso es lo que la gente quiere escuchar, pero un mensaje de esencia, de arrepentimiento, No, la gente no tiene. que escuche Que el te mensaje eduque. cristocéntrico, a qué Cristo vino, qué Cristo quiere hacer. Y a quién que hay que imitar es a Cristo. Aleluya. Bien. En Mateo, en Timoteo, segunda de Timoteo 3, 2, 4 ¿Qué dice? porque habrán hombres amadores de sí mismos, Escúcheme bien. ¿Usted escuchó? ávaros, vanagloriosos, soberbios, Sí, blasfemos, sí, desobedientes sí. a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que los de Dios. ¿Por qué es tan necesario una reforma? Espiritual. Vimos una lista de personas, Wow. los cuales están operando y se llaman ser cristianos. Soberbio, blasfemo. Gente que tú lo oyas en sus propias entrevistas, en su video, hablando blasfemo. Gente Blasfemando, blasfemando, Dios mío. gente hablando mentiras, traidores, gente que salen de una iglesia donde le están dando el sustento y porque lo amonestaron por algo, salen Se de van ahí y se van por otra y se van iglesia. por otra iglesia o ponen otra al lado para hacerle la guerra. Es que se la moda ahora. Porque por Cambiar eso- de iglesia. Hay gente que en un año van hasta 5 y 6 iglesias, como si nada, cambiando de Porque iglesia. ellos creen que la iglesia es un club No. para ellos que le celebren su chiste. Y la Entonces iglesia- cuando la iglesia te reforma, Sí. la iglesia te educa, la iglesia, entonces tú sientes como que es malo. Porque la Biblia dice
El hijo que Dios ama lo corrige. Lo corrige. Dios tiene que reformarlo. No, y Dios la tiene gente que no quiere agarrarlo. que lo corrige una gente ahora que tú veas Te va del lado. y te coge odio. Porque es lo que quiere que tú le aplaudas los pecados. La mentira, la falsedad. Siga ahí, sierva, que eso está... Tener 2 mujeres no es nada. Divorciarse no es nada. Hay gente que se divorcian de una persona y ahorita se casa como si nada. Y Sí. eso ya, tú tienes que aplaudirse. Si tú no estás de acuerdo con él, ya tú eres su enemigo. Y ese es el evangelio que se está viviendo Esa hoy es la en día. vida que estamos viviendo Da pena. hoy en día. Da pena. Por eso es que hay que tener una reforma espiritual. Usted tiene que tener a alguien que lo forme. Que Mira, lo la eduque. Biblia habla de que Elías y Eliseo siempre andaban juntos. Eliseo tenía a alguien que lo estaba guiando. Claro. Porque el hombre que es de Dios tiene que tener una columna que lo enderece, que le diga así no es, así no, así es. ¿Entiendes? Claro. Porque el que va a administrar los negocios de Dios tiene que ser una persona que aborrezca lo malo y quiera lo bueno. Claro. Aquí en el Evangelio pueden tener de que enemistades, de que yo soy enemigo de fulano, con fulano no comparte mis ideas. Eso no funciona aquí. Ese no es el Evangelio. ¿Tú sabes por qué se necesita una reforma? Porque se está viviendo los tiempos donde la gente decía, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de fulano. Y alguien dijo, y yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Y yo soy de Cristo. Sí. Por eso es tan necesario de una reforma espiritual. Hermano, esto es en vivo. Sí. Esto es en vivo. Entonces, cuando nosotros miramos, vemos todo esto, hermano, esto que está sucediendo, hermano, esto es para que nosotros, hermano, abramos los ojos. Necesitamos una reforma espiritual. Sigue, que aquí hay un espiritual. contenido, aquí hay una palabra de Dios. Una reforma espiritual necesitamos todos. Una reforma espiritual. Yo creo que la persona que se dice ser hijo de Dios, yo soy de la que creo que tiene que ser diferente. No en disfraz, no. Diferente en su forma de pensar. Tener la mente de Cristo, Santo. cambiar su lenguaje, ese lenguaje de odio, de contienda, de discusión, hablar mal de tu hermano. Yo soy de la que creo que hay que tener una reforma, hay que abandonar todo eso, porque eso desagrada a Dios. Hay que ponerse de acuerdo con su hermano. Claro. Por eso es que la Biblia dice, si tú vas a llevar tu ofrenda y te llevas mal con tu hermano, Refórmate. Refórmate primero. Ve y ponte de acuerdo con tu hermano, vaya, pida perdón y luego llévale la ofrenda a Dios. Porque yo digo, dicen que aman a Dios, pero aborrecen a su hermano. Entonces son unos hipócritas, porque tú dices que ama a Dios, a un Dios que tú no ves, pero lo sientes. Pero a tu hermano que lo ve diariamente, le tiene odio y mala voluntad y no lo quiere ver. Y si Dios lo bendice con algo, te siente mal, eso envidia, porque hay mucho Caín en este tiempo. Señores, se sienten mal si el hombre de Dios pasó lucha y dificultad caminando a pie y Dios le dio la oportunidad de tener un vehículo. Usted no se puede sentir mal por eso. Claro que no. Y si Dios lo está usando en ciencia, Dios lo está usando con una sabiduría espiritual, y porque Dios lo está usando y le está viendo camino, no te sientas mal por eso. Tienes que gozarte, porque yo soy de la que digo que esto es por turno. Entonces, por eso se necesita una reforma espiritual, donde las personas se sientan bien cuando su hermano le va bien. Claro. Porque tú entiendes que si tu hermano, si Dios bendijo a tu hermano, es porque tu turno también va a llegar. Es porque tu turno va a llegar y Dios también va a hacer cosas grandes contigo. Gózate, alégrate con lo que Dios está haciendo con tu prójimo. Aleluya. Bendito sea Dios. Quiero leer en Judas, capítulo 1, verso 3. Dice, Muy fuerte lo que amado, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es necesario de que nos levantemos, aleluya. Sigue leyendo, que hay algo muy profundo. Dice en Juan capítulo 1, verso 4. No, en Judas. En Judas, sí, Judas capítulo 1, verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Entraron encubiertamente. Lo que desde antes habían sido destinados
para esta condenación. Hombre, Hombres impíos que contienden en libertinaje la gracia de nuestro que Dios. convierten en libertinaje la gracia. Que Dios nos ha llamado a libertad, pero no a libertinaje. Y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo, que era lo que estábamos hablando, que si tú tienes un mensaje cristocéntrico, ya tú no eres de su grupo. Entonces, si usted analiza por qué es tan necesario la reforma, por este tipo de acontecimientos que estamos viendo hoy en día, niegan a Dios, niegan el mensaje de Cristo. Ellos quieren traer un evangelio diferente, Ficticio. lo cual no hay otro. Y si alguno predica un evangelio diferente, Ya, sea anatema. anatema, sea un maldito. Ay, Dios mío, Entonces, Padre. por esto es la necesidad de una reforma. Amigo, tú que me escuchas, tú que estás viendo este video, cuando tú veas algo raro en las Sal de ahí redes, pronto. donde quiera, Para que no y te tú ves que confundas. no va pegado a la palabra de Dios, yo te invito a que salga de ahí, que salga corriendo Para en que el no nombre te de Jesús. confundan. Yo quiero que por favor, Eugenia, tú ores por ese público. Este es una Una serie, una Una primera serie. serie. Vamos a seguir defendiendo la fe de Dios. sí, Nos vamos a levantar. somos a defender. apologetas, el que Sí, defiende. y somos de los que predicamos a Cristo. Predicamos el Evangelio. Te del dejo ahí Señor. para que tú fluyas. La nueva de salvación. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. El diablo vino a untar, a matar y a destruir. El enemigo vino a hacer todo lo contrario a lo que Dios quiere hacer a nuestra vida. Por eso corre, busca a Dios, refórmate, deja atrás el pasado y ve hacia el futuro, tu presente con Cristo, para que tenga un futuro fructífero, bendecido. La Biblia dice que las bendiciones de Jehová son las que enriquecen y no añaden tristeza en ella. Lo mejor es Dios. Como dicen los dominicanos, aquí la vuelta es Dios. Sin Dios nada podemos hacer. Quiero decirte que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No hay nada imposible para Él. Dios va a hacer milagro contigo. Dios te va a dar sabiduría. Dios te va a dar entendimiento. Si tú eres de los que está ahí y entiendes que tienes un llamado por Dios, Dios te va a capacitar. Ora. Dios te va a orientar. Dios te va a poner personas direccionadas, gente que son marcados por Dios. Aleluya. Y están haciendo las cosas como Dios quiere que las hagan. Apégate de personas que tú puedas crecer espiritualmente, que te inyecten a Dios, que te ayuden a orar, que te ayuden a ayunar, que te ayuden a buscar la presencia, a ser obediente a Dios. Y tú verás que tu vida va a ser totalmente bendecida. Por eso es que la Biblia dice que hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. No es hablando mucho, no es hablando mal de tu hermano, no. Es con ayuno y oración. Aunque vale más la obediencia que el sacrificio, pero hay sacrificio que hay que hacerlo para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Así que cierra tus ojos ahí donde tú estás, que voy a orar por ti. Amén, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. En este momento, Dios, yo te presento cada vida que ha escuchado tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú le des sabiduría, que tú le des entendimiento. Llénalo, Dios. Te pido una reforma espiritual en su vida. Cambia su mente, cambia su corazón. Padre, yo quiero que tú, Dios mío, quite toda malicia. Padre, toda enseñanza falsa. Dios mío, todo bloqueo espiritual. Dios mío, toda persona que están, Dios mío, tiene que desintoxicarse, tiene que limpiar su estómago. Espiritualmente hablando, Señor, que han escuchado tantas versiones y están, Dios mío, aleluya, no tienen un norte, no tienen un fin, no tienen un enfoque. Aleluya, porque se han contaminado con tanta falsa doctrina y con tanta falsa información. Dios mío, direcciónalo, capacítalo, llénalo, Dios, de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta una próxima.